Hola, buenas noches a todos quienes nos acompañan en esta semana número 40 de Odela Virtual Academy. Hoy nos acompaña Adolfo Pérez, quien va a estar conversando con nosotros de regulación sanitaria y etiquetado de insumos para la salud. Permítenos, por favor, querido Adolfo, presentarte. Adolfo es químico, fármaco, biólogo y maestro en ciencias por la UAM. Adolfo tiene una amplia experiencia en regulación sanitaria e innovación farmacéutica, lidera y dirige y es cofundador de Salud e Innovación Farmacéutica Sanita, empresa dedicada a investigar, desarrollar y comunicar todo lo relacionado con temas de salud. Y hoy tenemos el privilegio, Adolfo, de tenerte acá, Nova. Bienvenido a este espacio. Transmitimos para nuestra comunidad médica de Colombia, México, Ecuador y todos los países de la región en donde estamos presentes con Odela. Muchísimas gracias y pues adelante, este público y escenario es tuyo. La primera instancia la vamos a empezar un poco por las definiciones y el tema que conlleva regulación sanitaria, ¿no? Debemos de entender qué es regulación sanitaria y todo lo que nos abarca. A manera de definición muy general, es un conjunto de disposiciones emitidas de conformidad con los ordenamientos aplicables, tendientes a normar los procesos, productos, métodos, instalaciones, servicios o actividades relacionadas en materias de competencia como COFEPRIS, es decir, con el ámbito sanitario, ya sea de productos, ya sea de servicios, ya sea de instalaciones, ya sea de establecimientos. Todo eso nos va a abarcar lo que es la regulación sanitaria. La siguiente, por favor. Para tener un poco de contexto, ¿quién nos está regulando aquí en México? Pues tenemos a la COFEPRIS, que es la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, que fue creada en 5 de julio del 2001. Esto pues fue un parteaguas en la legislación en México, para bien. Anteriormente pues se encargaba la Secretaría de Salud de forma general y todas las autorizaciones pues eran un verdadero caos aquí en México. Digo, en cierta parte sigue siendo un poco, pero le ha dado muchísimo más orden al ser un órgano regulador ya con mayor estructura, con mayor ámbito de cobertura y pues obviamente con las personas adecuadas adentro, ¿no? La siguiente, por favor. ¿Qué es lo que nos compete ante la COFEPRIS? ¿Cuál es su responsabilidad y cuál es su misión? Pues va a ser instrumentar la política nacional de riesgos sanitarios en materia de salud, medicamentos y otros insumos. Y su misión va a ser proteger a la población contra riesgos causados por el uso y consumo de bienes y servicios, así como exposición a factores ambientales y ocupacionales a través de la prevención, la regulación y la inspección sanitaria. La siguiente. ¿Cuál es el fundamento legal que tiene la COFEPRIS? En primera instancia, y pues como todos lo sabemos, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todo debe alinearse hacia esa parte. Posteriormente, en tema ya de salud, vamos a tener la Ley General de Salud, la Ley Federal de Derechos, el Reglamento de la Ley General en materia de control sanitario y actividades, establecimientos y productos y servicios. Ya puntualmente, para hablar de lo que son insumos para la salud, es bien importante entender lo que es el reglamento de insumos para la salud, el reglamento de la Ley General de Salud en materia de investigación para la salud, y uno muy importante que también vamos a tocar en este tema y que es actualmente, pues ha tenido muchísima importancia y relevancia, sobre todo en los temas de verificación sanitaria, que es el reglamento de la Ley General de Salud en materia de publicidad. Posteriormente están las diferentes normas aplicables, la 059, y los acuerdos que conllevan ya de manera interna dentro de la COFEPRIS y que son de uso público. Siguiente. ¿Cuáles son los ámbitos de competencia de la COFEPRIS? Eh, la COFEPRIS prácticamente nos va a impactar en todo lo que es el ciclo de vida útil de un producto, por ejemplo, de un insumo o en su caso, de cualquier establecimiento que tenga que ver con este tipo de insumos o productos. Va a impactar desde la producción, quién fabrica, quién lo distribuye, la parte de distribución, cómo es el proceso de comercialización para casos de que son productos de fabricación extranjera o cómo es ese proceso de importación. Si yo quiero
exportar hacia otros países, también la COFEPRIS me regula esa tramitología, lo que son los permisos de exportación o los certificados de venta. Y la parte importante también que ya les mencioné, la parte de publicidad, que muchas veces eh, con el boom que tenemos de las redes sociales nos queda un poco de lado la parte de normativa y no tenemos mucha idea de todo lo que nos puede competir y todo lo que está involucrado en los términos de regulación sanitaria y bajo la regulación que nos emite COFEPRIS. La siguiente, por favor. ¿Cómo está integrada la COFEPRIS? Bueno, la COFEPRIS tiene diversas comisiones dentro, las cuales pueden ser partícipes en cada uno de los procesos. Por ejemplo, tenemos ciertos órganos también, como ejemplo el órgano interno, el Consejo Interno, el Consejo Científico, el Consejo Consultivo y el Consejo Consultivo de la Publicidad. Estoy haciendo mucho énfasis en los temas de publicidad porque vamos a impactar en todo lo que vamos a platicar posteriormente. Se encuentra lo que es la CEMAR, que es la que se encarga de identificar y evaluar los riesgos a la salud. Uno muy importante que es la Comisión de Autorización Sanitaria, que es CAS, donde se llevan a cabo prácticamente todas las autorizaciones y el dictamen de los registros sanitarios, ¿no? Cualquier autorización que le solicitemos a COFEPRIS va a ser por parte de la Comisión de Autorización Sanitaria. Tenemos también la Comisión de Operación Sanitaria, que va a ser la encargada de supervisar el control sanitario, es decir, las verificaciones. Toda la parte de verificación sanitaria, cuando nos avisan que va a llegar COFEPRIS, que va a llegar o tenemos una visita por parte de los dictaminadores de COFEPRIS a un establecimiento, el encargado va a ser la Comisión de Autorización Sanitaria. El que va a ejercer el dictamen, o en su caso la resolución o la respuesta que nosotros demos ante la autoridad, va a ser la Comisión de Autorización Sanitaria. Tenemos también a CAYAC, que es la Comisión que controla analítico y ampliación de cobertura, que es la que propone las políticas y requisitos de operación de los laboratorios, en dado caso de que en alguna verificación haya una incautación o el proceso como tal requiera que yo tenga que revisar el producto, CAYAC cuenta con laboratorios en los cuales se puede hacer el análisis puntual y específico de cada uno de ellos. La siguiente, por favor. ¿Cómo funciona? ¿Por qué es tan importante entender un mapa de procesos de cómo funciona la autoridad? Y sobre todo el impacto que nos genera en el manejo de productos y la utilización de espacios que conllevan un control sanitario. Si podemos ver aquí los procesos de dirección, hay una gestión directiva y calidad, pero si vemos del lado izquierdo, vamos a tener lo que es las necesidades de los clientes y del lado derecho, derivado del proceso que conlleva todo esto, vamos a tener la satisfacción de los clientes. Ese es el deber ser. ¿Qué requiero? Una autorización sanitaria. Ok, ya platicamos de lo que es, cómo está funcionando la COFEPRIS, cómo está repartida en diferentes, cómo está constituida. Entonces, ok, yo requiero una autorización, me voy a dirigir hacia qué parte, ¿no? A la evidencia de manejo de riesgos, a la gestión de trámites y servicios, necesito una publicidad, necesito control de fomento sanitario, necesito una autorización, necesito una verificación. Esto es un círculo en el cual el proceso de dirección dentro de la COFEPRIS nos va a llevar a lo que es la satisfacción del cliente, es decir, a una autorización donde todos lo que requerimos, pues para beneficio ya sea de nuestro establecimiento, de nuestro ejercicio como profesional, que yo pueda trabajar sin ningún problema, que yo como profesional de la salud esté dado de alta correctamente en toda la COFEPRIS, que mi establecimiento esté dado de alta, que como responsable sanitario, al ser esa figura ante la autoridad sanitaria, pues cumpla con lo que me está ejerciendo y solicitando la propia autoridad. Es decir, vamos a tener procesos de apoyo dentro de la COFEPRIS, una coordinación jurídica, recursos humanos, gestión administrativa. Todo esto, pues, una gestión, una parte de evaluación y control en todos los procesos. ¿Y eso qué conlleva? Y esto se traspasa también a los procesos externos que debemos de cumplir. Todo, todo lo que es la parte de insumos para la salud y autorizaciones sanitarias tiene que llevar un sistema de gestión de calidad. ¿Por qué hago énfasis en esta parte del sistema de gestión de calidad? Muchas veces
por ejemplo, el gremio médico, la parte de que yo tengo mi consultorio, ya hay guías específicas que está soltando la autoridad para las guías de autoverificación que le llaman. Estoy solicitando mi autorización, pero también estoy obligado a cumplir con lo que me solicita la ley en términos de la ley general, del reglamento de insumos, y todo eso pues es bajo un sistema de gestión de calidad. Cualquier proceso que se lleve a cabo con el manejo de insumos para la salud debe de estar basado en un sistema de gestión de calidad en el cual debemos de cumplir lo mínimo indispensable que nos solicita la autoridad. ¿Qué nos lleva a esto? Pues una satisfacción de los clientes. El siguiente. Y ahora, ¿qué significa autorización sanitaria? Puntualmente y definirlo es el acto administrativo mediante el cual la autoridad sanitaria competente permite a una persona pública o privada la realización de actividades relacionadas con la salud humana en los casos y con los requisitos y modalidades que determine esta ley y demás disposiciones aplicables. Las autoridades sanitarias tendrán el carácter de licencias, permisos, registros, tarjetas de control, cualquier autorización que provenga de la parte de COFEPRIS va a ser una autorización sanitaria. ¿Y quién lo compete? La Comisión de Autorización Sanitaria. La siguiente. Esta imagen es ya muy vieja por parte de COFEPRIS, pero no me deja de gustar, sobre todo porque el compilado que hace de lo que es sujeto a vigilancia sanitaria, obviamente ha ido evolucionando y ha ido teniendo ámbito de competencia en diferentes rubros, pero todo lo que está sujeto a vigilancia, por ejemplo, insumos y productos, qué requisito sanitario, qué requisito publicitario, desde hace muchos años ya se cuenta con esta parte, ha ido evolucionando, obviamente, como las modificaciones que ha tenido la ley, los reglamentos, pero como podemos ver, por ejemplo, parte de los insumos y productos, un remedio herbolario, pues cuál es el requisito sanitario, una clave alfanumérica y un permiso publicitario. Puntualmente, pues ya hay vías específicas para cada una de estas autorizaciones. Por ejemplo, un medicamento sí o sí requiere registro sanitario. De igual manera, el dispositivo médico. En el caso de los suplementos, se manejaba en algún momento la parte de la consulta de clasificación de producto y que requiero pues un aviso de funcionamiento, al igual que los cosméticos, los alimentos y pues las bebidas. Y todo eso también pues va sujeto a vigilancia sanitaria en cuanto a la autorización como tal de registro, aviso de funcionamiento, clave alfanumérica y la parte de publicidad. La siguiente, por favor. Para entender también toda esta parte de lo que significa y los términos que vamos a verificar en cuestión de etiquetado, sobre todo de insumos para la salud, es importante también entender para fines de COFEPRIS cómo se define un insumo para la salud y quién lo regula, ¿no? Un insumo para la salud, hay el reglamento de insumos para la salud, que es el que conlleva la parte de ordenamiento para medicamentos y dispositivos médicos, y está el reglamento de control sanitario para productos y servicios, en donde entran todos los que vimos, aparte de que no sean, que cualquiera que no sea insumo o perdón, medicamento o que no sea dispositivo médico. En este caso, vamos a definir lo que es un medicamento. Se clasifican por su naturaleza en alopáticos, homeopáticos y herbolarios. La siguiente, por favor. Lo voy a dar muy breve. La parte de un medicamento alopático, pues es toda sustancia o mezcla de sustancias de origen natural o sintético que tenga un efecto terapéutico, preventivo o rehabilitatorio. Esa parte es muy importante tenerla en cuenta, sobre todo para también fines publicitarios y fines más que nada de publicidad, en cuestiones de no caer en una controversia, de hacer alusión a que tenga un efecto terapéutico, a que estoy yo previniendo o que estoy ejerciendo una rehabilitación. Más adelante vamos a tocar ese tema, pero esa es la definición puntual de un medicamento alopático que presenta forma farmacéutica y se identifica tal por su actividad farmacológica. El homeopático también va a ser una mezcla de sustancias de origen natural o sintético que contenga efecto terapéutico, elaborado por los procedimientos de fabricación descritos, pero esto va a ser ya en un específico de la farmacopea homeopática.
El herbolario, como tal, son los productos elaborados con materia vegetal o algún derivado de este, cuyo ingrediente principal es la parte aérea o subterránea de una planta, o extractos y tinturas, así como jugos, resinas, aceites, etcétera. La siguiente. Medicamento genérico, hay que entender también esa parte de, de definiciones, la especialidad con el mismo fármaco o sustancia activa y forma farmacéutica, con igual concentración o potencia, que utiliza la misma vía de administración y que mediante las pruebas reglamentarias requeridas ha comprobado sus especificaciones farmacopeicas, perfiles de disolución o biodisponibilidad u otros parámetros, según sea el caso, son equivalentes a las de medicamento de referencia. Es decir, que ya cumplí con la parte de bioequivalencia y demostré que yo puedo ser un medicamento genérico con las mismas indicaciones terapéuticas. ¿Qué es una molécula nueva? Es aquel fármaco o medicamento que no tenga registro a nivel mundial y se pretende registrar en México. Nueva entidad molecular. También puede ser un fármaco o medicamento que aún existiendo en otros países con experiencia clínica limitada o información controvertida no tenga registro en México y pretenda registrarse en nuestro país. También puede ser aquel medicamento que pretende ser una combinación que no existe en el mercado nacional de dos o más fármacos. Es decir, si, si está comprobado que dos principios activos funcionan para una nueva, una nueva enfermedad o alguna nueva este, especialidad farmacéutica como tal, también se puede considerar como molécula nueva. También está aquel fármaco o medicamento existente en el mercado que pretenda comercializarse con otra indicación. También existen los medicamentos huérfanos. Es un medicamento que está destinado a la prevención, diagnóstico o tratamiento de enfermedades raras, las cuales tienen una prevalencia de no más de 5 personas por cada 10,000 habitantes. La siguiente. Aquí tenemos la clasificación como tal de los medicamentos por su naturaleza, el medicamento alopático, el origen del fármaco, son fabricados a través de síntesis química y qué tipo de medicamento vamos a tener a partir de ellos, un medicamento genérico, una molécula nueva o un medicamento huérfano, como ya los vimos anteriormente. También, dependiendo del origen del fármaco, va a ser un medicamento de origen biológico, tal es el caso de los toxoides, vacunas, preparaciones bacterianas de uso parenteral, vacunas virales, hemoderivados, etcétera. Y también los de origen biotecnológico, también llamados biofármacos, que van a ser todo aquel medicamento que haya sido producido por biotecnología molecular, que tenga efecto terapéutico, preventivo, rehabilitatorio y que se presente en una forma farmacéutica. En este rubro están la mayoría de los oncológicos, que ya prácticamente todo su desarrollo es de origen biotecnológico y tecnología de molecular. La siguiente, por favor. También tenemos, como les mencioné, en el rubro de insumos para la salud, lo que son dispositivos médicos. La definición de un dispositivo médico va a ser un instrumento, aparato, utensilio, máquina, actualmente software, producto, material implantable, agente de diagnóstico, material, sustancia o producto similar para ser empleado solo o en combinación, directa o indirectamente en seres humanos. La finalidad de uso principal no es a través de mecanismos farmacológicos como un medicamento, inmunológicos, sin embargo pueden ser asistidos por estos medios para lograr su función. Un ejemplo de esta asistencia, por ejemplo, los medicamentos que son para la diabetes y que llevan un dispositivo, pues son parte del medicamento, es ese dispositivo médico que se utiliza para que se pueda llevar a cabo su aplicación. ¿Qué categorías existen? Los equipos médicos, las prótesis, órtesis y ayudas funcionales, lo que son agentes de diagnóstico, insumos pues, agentes de uso de diagnóstico, pues todas las pruebas rápidas, insumos de uso odontológico, lo que tenga que ver con la parte dental, material quirúrgico y de curación, todos los insumos prácticamente de hospitales, productos higiénicos, y también tienen una clasificación con base a su riesgo sanitario, que son clase 1, clase 2 y clase 3. Los clase 1 son insumos conocidos que en la práctica médica y que su seguridad y eficacia están comprobadas y generalmente no se introducen en el organismo. Es decir, es un riesgo muy bajo, pero no deja de tener esa clasificación de riesgo, clasificación 1, por ejemplo, una simple pasta de dientes.
Clase 2, insumos conocidos en la práctica médica y que pueden tener variaciones en el material que están elaborados en su concentración y gradualmente se introduce en el organismo permaneciendo en menos de 30 días. Una aguja con una jeringa puede ser aquí. Clase 3, insumos nuevos o recientemente aceptados en la práctica médica o que bien pueden introducirse en el organismo y permanecen por más de 30 días. Todo lo que son los implantes. ¿Ok? La siguiente, por favor. Vamos a entrar ahora ya entendiendo un poco de conceptos de lo que son los insumos. Vamos a revisar la parte de lo que son los etiquetados y qué importancia tienen en todo lo que es el manejo y consumo también. Manejo, consumo y todo lo que tenga que ver con este tipo de productos y la importancia que nos lleva, ¿no? La siguiente, por favor. ¿Qué marco legal nos impacta en la cuestión del etiquetado? La norma oficial mexicana 072, que es el etiquetado de medicamentos y remedios herbolarios. La 137, que es el etiquetado de dispositivos médicos. El reglamento de ley generación en materia de publicidad. Y las dos normas de buenas prácticas de fabricación para medicamentos y dispositivos médicos. La siguiente. Es importante tener en cuenta también ciertas definiciones para poder entender lo que conlleva todo el tema de lo que es un etiquetado en cuestión de insumos para la salud. Normalmente nos ha tocado por experiencia la cuestión de, oye, pues me llegó Cofepris, tengo que revisar, necesito un registro, pero me piden que revise la denominación distintiva. Mucha gente no asocia que es una denominación distintiva, no lo entiende o más bien nunca lo ha entendido de esa manera, ¿no? Y prácticamente la denominación distintiva es el nombre o marca comercial que se le asigna a un laboratorio o fabricante con el fin de distinguirlos de otros similares. La denominación genérica va a ser el nombre del medicamento que identifica el fármaco o sustancia activa reconocido internacionalmente y aceptado por la autoridad sanitaria. Para el caso de dispositivos, va a ser el nombre que describe un dispositivo médico o grupo de dispositivos médicos que tienen características comunes y que ya son aceptados por la autoridad sanitaria. También, otro tema importante, la propia definición de lo que es la etiqueta. Normalmente se maneja el término también de etiqueta o los marbetes. Entonces, la etiqueta y el marbete, como definición, la etiqueta es todo marbete, es decir, toda la información que contenga un rótulo, inscripción, marca o imagen gráfica que se haya escrito, impreso, estarcido, marcado en relieve o en hueco grabado, adherido, presentado cualquier material susceptible de contener el dispositivo médico o incluyendo el envase mismo. Entonces, esa información es la parte de lo que es la definición de una etiqueta. La siguiente, por favor. También existen los términos de lo que es una contraetiqueta. Muchas veces la autoridad en ciertas autorizaciones dice, debes de presentar tu proyecto de marbete, es decir, tu proyecto de etiqueta, y en dado caso si te aplica, sobre todo para productos de fabricación extranjera, lo que es una contraetiqueta, que va a ser la etiqueta que contiene la información complementaria o total mínima obligatoria sanitaria y comercial cuando la etiqueta de origen, del país de origen, no cumple parcial o totalmente en esta norma. Entonces, ahí tenemos permitido la realización de una contraetiqueta para poder poner toda la información que nos haga falta. También otro punto importante en los temas de etiquetado es entender lo que significa el envase primario y el envase secundario de un insumo para la salud. El envase primario son los elementos del sistema contenedor-cierre que están en contacto directo con el insumo. Para el caso de un medicamento, por ejemplo, unas tabletas, en presentación farmacéutica de tabletas, el envase primario podría ser el blister, o si viene en un frasco, está en contacto directo con el insumo, ese es el envase primario. El envase secundario, los elementos que forman parte del empaque en el cual se comercializa el dispositivo médico o medicamento y que no están en contacto directo con él. Por ejemplo, para un medicamento, envase secundario va a ser la cajita y el blister adentro con las tabletas va a ser nuestro envase primario. La siguiente. Aquí tenemos los requerimientos que necesitamos entender y saber que debe de tener el etiquetado de un medicamento.
puse el ejemplo de lo que es la aspirina. Ya entendimos lo que es la parte de denominación distintiva. Si pueden ver, pues la denominación distintiva es la parte de aspirina grandota. La denominación genérica es el ácido acetilsalicílico. La forma farmacéutica van a ser las tabletas. La concentración 500. La fórmula pues va a ser ácido acetilsalicílico, expediente CBP. La dosis va a ser la que nos indiquen ahí para, pues, dependiendo de la indicación que nos hayan ejercido el profesional de la salud o el médico. La vía de administración van a ser tabletas, van a ser oral, y pues todo lo que son los datos de conservación y almacenaje, leyendas precautorias, expresión alfanumérica del registro sanitario. Esto es bien importante, que cualquier producto, medicamento, debe de tener esto sí o sí, sobre todo para que no caigamos en inconsistencias de regulación y para que también identificamos que el producto pues es legalmente comercializado. Debe de tener también lo que es el número de lote, la fecha de caducidad y sobre todo algo bien importante también, lo que son los datos del fabricante, quién lo comercializa, quién es el titular del registro y en dado caso el representante legal en México para productos que sean de fabricación extranjera. La siguiente. Para el caso de los dispositivos médicos, también es importante que cumplan con lo que es denominación distintiva. La norma nos solicita que tenga también la denominación genérica, los datos específicos de lo que es el fabricante, para el caso de productos que sean de fabricación extranjera, el país de origen, número de registro, nuevamente, importante verificar que tengan el registro sanitario aprobado, todas las cajitas o todos los dispositivos que estemos utilizando activamente en el público en general. La fecha de caducidad cuando aplique, por ejemplo, siempre debe de tener todos los formulados o los que tengan una cierta límite de vida comprometido por alguna estabilidad o por alguna fuente externa, pues debe de tener esa parte de fecha de caducidad. El número de lote o serie, lo que es el contenido del producto, las instrucciones y nuevamente las leyendas precautorias. La norma en la parte de dispositivos médicos nos permite también expresarnos con la simbología que vemos del lado izquierdo, por ejemplo, la parte, el símbolo que es como un relojito, pues eso obviamente nos da lo que es la fecha de caducidad, lo que es el número de lote, cuando apliquen, no aplique número de lote, aplique número de serie, las instrucciones del dispositivo médico, advertencias, precauciones, si es producto estéril o no estéril. Para algunos implantes que requieren esterilidad, hay que expresar qué tipo de esterilidad estamos utilizando. Por ejemplo, la parte de EO, que es esterilizado con óxido de etileno, o la parte de R, que es esterilizado con radiación gamma. O puede ser esterilizado también por calor seco o húmedo, como lo vemos en la parte anterior. También una muy importante, sin dejar de menospreciar a las demás, la parte de los que son de un solo uso, como es el último que tenemos con el 2 marcado a la izquierda. Esto es sumamente importante que entendamos y que debemos de tener en cuenta en el cumplimiento de lo que es un etiquetado y por qué es importante entenderlo, por qué es importante saber también y hacer conciencia ante la población qué te estás tomando, ¿no? Si tú te recetan un producto, vas y lo compras y decir, oye, ok, pero mira, yo revisé que debe de tener ciertas características que en lo personal la población debe de estar netamente enterada de lo que se está consumiendo. Muchas veces, en este caso, al menos en México sucede mucho la parte de, yo, oye, me siento mal, un amigo tuvo síntomas parecidos y le pasó nada más el puro blister o las puras tabletas así solitas o la inyección como tal. Ponte esto, a mí me curó, pero no sabemos cómo estuvo el manejo del producto, no sabemos si lo compró en un lugar establecido, no sabemos en qué condiciones estaba almacenado inicialmente, no sabemos si la indicación que estaba para esa presentación que lo consumió es el mismo que me va a servir a mí. Entonces, hay muchos vicios en esta parte, vicios ocultos dentro de la población y muchos mitos sobre la parte de lo que es el manejo de medicamentos y dispositivos médicos. La siguiente. ¿Por qué es importante todo esto? Y hago énfasis en esta diapositiva. Este es un ejemplo, un proyecto
de registro. Cualquier producto o insumo para la salud que requiere un registro sanitario debe de cumplir esto que podemos ver aquí. La Secretaría de Salud, pues, en este caso la COFEPRIS, es la que emite estos registros sanitarios. Y si ven los requisitos que vimos, pues están impactados también en la autorización que previamente la autoridad nos hizo y que puede comercializar el producto. Un registro sanitario debe de tener lo que es el titular del registro, como vimos anteriormente, quién lo fabrica, quién es el titular, su domicilio, el RFC en este caso, y las características del producto importantes. Siempre debe de coincidir, en este caso, para cuestiones de trazabilidad, verificación y todo, cuando hay una verificación, algún establecimiento que comercializa insumos para la salud, por lo general le piden su expediente de los productos. Oye, tus productos tienen registro sanitario, sí, enséñamelo, vamos a revisar. Ok, ¿qué vas a revisar? Que tu producto esté autorizado, que coincida con lo que tú estás vendiendo y que coincida la información de las cajas que tú estás vendiendo de los productos con lo que dice aquí, que la denominación distintiva sea la que tengas declarada en el registro, la denominación genérica, en este caso, por ejemplo, el tipo de insumo para un dispositivo médico, un producto higiénico, la clasificación del insumo, que es la clase 2 en este caso, un ejemplo, quién lo fabrica, cuál es el domicilio, quién lo importa, quién lo distribuye, dónde están esos distribuidores, qué indicación de uso está prevista este producto, para qué me va a servir. Y esa descripción debe de coincidir con lo que tengo en mi marbete, es decir, en mi etiqueta y en mi producto final. ¿Qué presentaciones están autorizadas? Aquí es algo muy importante también. A veces sucede que hay presentaciones que yo como fabricante o algún laboratorio solamente pudo registrar o declarar en su registro sanitario dos modelos de algún producto o dos lotes o, en ejemplo, dos modelos de un dispositivo médico. Pero ¿qué crees? El catálogo que pretendo registrar tiene 120 y se me hace fácil registrar, comercializar los 120 cuando yo nada más tengo autorizados dos. Entonces es importantísimo también entender esa parte de la importancia que conlleva lo que es un registro sanitario y por qué debemos ser muy preguntones, siempre tener sobre todo en cuenta con los profesionales de la salud, con los médicos, oye, el producto que me está recetando tiene registro, o muchas veces muchos médicos también en sus propios consultorios te aplican ciertos productos, por ejemplo, en el caso de los que está un boom muy fuerte el tema dermocosmético, que también es manejo de productos controlados inclusive, es importante que preguntemos, ¿qué me estás poniendo? ¿Está autorizado? Y si se puede tener evidencia, pues adelante. Al final de cuentas, lo que pretendemos es que se cubra esa parte de salud, que no me ponga en riesgo y que no genere un riesgo posterior también a toda la población, ¿no? También debe de entenderse lo que es la publicidad, a quién está dirigida. En este caso, tenemos a los profesionales de la salud. Vamos a puntualizar más adelante lo que es lo que tiene que ver toda esta parte de publicidad. Y pues la vigencia del registro, su fecha de emisión y fecha de vencimiento. Estos datos importantes que están en un registro sanitario para los distribuidores de dispositivos médicos, de medicamentos, es importantísimo que los productos que estén comercializando cumplan con lo que está avalado en el registro de cada uno de los productos. Muchas veces nos toca en temas de verificación sanitaria puntualmente, me dicen, oye, pues yo tengo tantos productos, ¿cómo me pides que tenga toda esa información? Pues debes de tenerla, ¿no? Actualmente la COFEPRIS, el área de Comisión de Operación Sanitaria, está realizando visitas de verificación sanitaria muy activas e inclusive para temas de autorización de establecimientos, está haciendo publicaciones tal cual. Hay un listado, así que la lista negra, como se dice, de todos los establecimientos que no están en cumplimiento y que están comercializando productos o insumos para la salud. La siguiente. Porque es importante entender esto para que sepamos distinguir cuando tengamos en presencia la falsificación de los insumos, es decir, un producto falsificado.
que ahorita, si lo han visto, ha habido incluso en todos los medios de comunicación muchos comunicados de alertas sanitarias por falsificación de producto o porque se encontró producto en mal estado y se sigue comercializando. Toda esta parte es muy importante entender por qué debe de cumplir ciertas cuestiones de etiquetado y yo darme cuenta si en mis manos tengo un producto original o falsificado. La falsificación de los medicamentos puede verse tanto en productos de patente como en genéricos. No hay discriminación. La piratería está en todos los rubros, por lo que identificar un medicamento falsificado es fundamental para evitar su adquisición y por ende reducir los riesgos asociados a su consumo. Como lo puede ser, ¿cómo podemos distinguir? Hay leyendas ilegibles, muchas veces encontramos la caja en mal estado, etiquetado inexistente de mala calidad, o se ve que lo pegaron nos ha tocado revisar también producto que está tal cual con un diurex o un masking para cuestiones o rayado, falta de información en la identidad necesaria establecida en las normas, atributos físicos que no corresponden al producto original, ostentan registro sanitario, clave alfanumérica o número de lote inexistente o no corresponde a lo que está autorizado en lo que les presenté hace rato en el registro sanitario autorizado por COFEPRIS. El producto se encuentra en estado de degradación o deterioro notorio, presenta tachaduras, rayaduras, en la información sanitaria indispensable para su uso seguro. La siguiente. Tenemos unos ejemplos cómo podemos identificar la parte de los productos falsificados. Por lo general, como les mencionaba, los establecimientos, más bien es de suma importancia que los medicamentos y dispositivos médicos o cualquier producto dermocosmético que vayamos a utilizar, pues sea obtenido en lugares establecidos y debidamente autorizados, farmacias debidamente autorizados, si es cuestión con un distribuidor que cumpla con todo lo que nos pide la ley. ¿Cómo podemos darnos cuenta? Pues precio sospechosamente bajo, ¿no? Hay veces que hubo un problema muy grave hace algunos años que se encontraba producto en los tianguis y pues el precio en comparación con lo que encontrábamos en la farmacia era exageradamente barato, ¿no? Se disparaba. Otro ejemplo también es lo que es el envase secundario. Ya supimos que es el envase secundario, es el que contiene el empaque primario y el producto activo, en este caso la caja, pues en mal estado. También otro punto importante, un ejemplo es la diferencia de la forma, tamaño y colores del envase secundario. Aquí tenemos un ejemplo de un plaquenil, una hidroxicloroquina. Si lo pueden ver es casi imperceptible, pero pues los gráficos de un producto original comparado con el otro, pues hay que tener también ciertas cuestiones de identificación en qué lugar va la negrita, qué color, qué tono de la caja en los colores estamos acostumbrados a ver en el producto original. Eso es importantísimo para tener en cuenta en lo que es identificación de un producto falsificado y pues entendiendo que ahora ya puedo tener un poco más de, 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 de información para poder entender qué requiere un producto para identificarlo en su etiquetado. La siguiente. Otro ejemplo también es el número de lote, fecha de caducidad, registro sanitario u otros datos pueden estar en etiquetas autoadheribles. Sucede mucho, inclusive nos ha tocado que falsifican el mismo la misma parte donde conlleva toda esta información y tal cual le pegan encima el otro inclusive para cubrir las caducidades, la caducidad que en la caja dice una cosa y pues yo le pego otra porque pues todo lo quiero vender, ¿no? Entonces eso es bien importante también identificarlo. Por ejemplo, también la diferente nomenclatura en los lotes del envase primario y secundario. Lo anterior que vimos es un empaque secundario y aquí vemos un blister y si se dan cuenta también, pues en tanto el color como el grosor y sí, el grosor y el color de las letras, pues es casi imperceptible, ¿no? Entonces es importante también darnos cuenta, sobre todo si es un producto que consumimos un padecimiento crónico o algún padecimiento que es frecuente, pues ya tenemos idea de cómo podemos identificarlo. La siguiente.
Aquí tenemos otros dos ejemplos de lo que son los productos falsificados que se han encontrado actualmente. Cofepris ha hecho buena labor en este aspecto de identificación con operación sanitaria. Del lado izquierdo tenemos la buscapina con un número de lote falso, que es el 156034, la formulación farmacéutica de 10 miligramos sobre 250. En esta presentación de caja de cartón de 20 tabletas en envase burbuja y presenta lo siguiente. En la caja, en el empaque secundario, ostenta una fecha de caducidad de diciembre del 22, pero en el empaque primario, que es el que conlleva las tabletas, dice una fecha de caducidad de diciembre del 23. Entonces aquí ya podemos darnos cuenta también que pues no hay una trazabilidad y no coincide. Lo que hicieron, pues abrieron la caja, metieron otras y no sabemos si esas que metieron pues son legales o no son legales, no sabemos la procedencia, pero ya hay una inconsistencia. De igual manera en el producto que tenemos del lado derecho, la nemelubrina, la presentación es caja de cartón con 10 tabletas en envase de burbuja y presenta las siguientes características. Tiene un número de lote, que es parte de lo que debe de contener el etiquetado, como les mencionamos en los puntos anteriores, del B2647 en la caja, y pues no coincide con el que tiene en el blister, en el empaque primario. ¿Qué ostenta eso? ¿Qué hace sugerir? De igual manera que violaron el empaque primario, el secundario, perdón, y colocaron diferente producto. Entonces es bien importante comprender por qué tenemos que tener cierta noción básica. A lo mejor puede sonarse un poco que es demasiada información y que yo cómo voy a poder estoy enfermo y no voy a poner a leer todo esto porque ya me urge tomármelo, pero sí tenemos que empezar a crear ciertos hábitos de lo que estemos consumiendo, sobre todo porque tienen un impacto a nivel fisiológico importante y debemos de entender si es un producto original o un producto falsificado. La siguiente, por favor. Para el caso de dispositivos médicos, la COFEPRIS también detectó en este ejemplo del lado izquierdo lo que es un producto que no cuenta con registro sanitario. Los dispositivos son implantes para columna torácica y lumbar. Es todo un set que conlleva los tornillos, las barras, los ganchos y barras de conector transversal, cajas intersomáticas, entre otros. Estos dispositivos no son reconocidos en el catálogo de insumos fabricados por el fabricante, lo que les comentaba anteriormente. Por ejemplo, en el caso de un medicamento era preguntar siempre que te van a poner. Para el caso de los dispositivos es lo mismo. Si yo me voy a poner un implante o tengo la necesidad de una cirugía que conlleve la colocación de un dispositivo médico, necesitamos saber que ese producto esté debidamente autorizado. ¿Por qué? Porque, pues, como mencionamos en las definiciones, un implante, pues, va a quedar más de 30 días o en su caso, pues, hasta que se termine la vida del sujeto, ¿no? Otro punto importante y otro ejemplo es el caso de lo que son las alertas sanitarias emitidas por COFEPRIS por comercialización ilegal. Un caso que sonó hace poco, la parte de la toxina botulínica, con el boom que tiene ahorita la parte dermocosmética y mucha falsificación de productos, de rellenos hialurónicos, de toxinas, de cócteles, etcétera, que ya caen también en el parte de cosméticos. Pero es importante entender qué es lo mínimo necesario que yo tengo que revisar y hacerle preguntas a mi médico, a mi dermatólogo, a mi fisio, a cualquier profesional de la salud que esté ejerciendo esta parte de, ya sea a nivel quirúrgico o simplemente a nivel rehabilitatorio o a nivel estético, pues dime qué me estás poniendo. Yo ya entendí que debo de leer el etiquetado, que debe de tener esto, pero pues tú confírmame de dónde viene, si es el original, si presenta lo que ya revisamos que debe de cumplir. En este caso, ostenta textos en idioma diferente al español, no presenta una contraetiqueta que dijimos que muchas veces puede venir el empaque de origen, pero debe de tener siempre la parte del contraetiquetado y no ha presentado estudios científicos que avalen la calidad, seguridad y eficacia del producto. La siguiente, por favor. Todo esto en cuanto a revisión de lo que son etiquetados, cómo definimos un dispositivo, qué injerencia tiene la COFEPRIS en cuanto a las autorizaciones, lo que impacta el registro sanitario
para poder entender cómo vamos a generar esa publicidad de esos productos. Es algo bien importante, sobre todo por el manejo actual de los medios de comunicación, de las redes sociales. Todo eso es sumamente importante para que entendamos qué es lo que tenemos permitido y qué es lo que no tenemos permitido o cómo debemos expresar dicha publicidad. La siguiente, por favor. El marco legal para el tema específico de publicidad es la Constitución Política, la Ley General y el reglamento de la Ley General de Salud en materia de publicidad, que es la que nos va a regir para esto. La siguiente. ¿Quiénes están sujetos a verificación publicitaria? Ya entendimos cómo estamos sujetos a verificación sanitaria en general, que debemos de tener nuestro establecimiento en orden, nos debemos de tener también en nuestros dispositivos o medicamentos con registro sanitario, debemos entender toda esta parte de regulación para los insumos y para los establecimientos y para los profesionales de la salud que ejerzan su deber. También es importante que tengan su alta ante COFEPRIS. En este caso, por ejemplo, los establecimientos que tienen un médico que tiene su consultorio, pues es importante que su establecimiento tenga su aviso de funcionamiento, que el responsable sanitario sea el que lleve los procesos del establecimiento como tal. Y ahora vamos a entrar a lo que es la parte de verificación publicitaria. ¿Quiénes están sujetos a verificación publicitaria? Todos los servicios de salud, todos los procedimientos de embellecimiento, todos los suplementos alimenticios, alimentos y bebidas no alcohólicas, alcohólicas también, plaguicidas, nutrientes vegetales, y voy a hacer énfasis en lo que son los insumos para la salud, que es lo que estamos revisando en cuestión de etiquetado como tal, productos de perfumería y belleza. La siguiente. Para términos puntuales de insumos para la salud, la clasificación de publicidad va, en este caso, dirigida a lo que son profesionales de la salud. Si recuerdan, les mencioné en el registro sanitario cómo estaba autorizada esa publicidad. Es netamente profesionales de la salud, pero también hay publicidad dirigida a público en general. La siguiente. La publicidad dirigida a profesionales de la salud deberá de circunscribirse a las bases de publicidad aprobadas por la Secretaría de Salud, como lo vimos en el ejemplo del registro sanitario, donde ya estamos haciendo énfasis que ese producto con esa descripción, con esa indicación, con esa denominación, va a estar debidamente autorizado y va a ser dirigido a profesionales de la salud en la autorización de sus productos y estará destinada exclusivamente a estos profesionales, técnicos y auxiliares para las disciplinas para la salud. Es decir, un dispositivo médico, un implante que autorice COFEPRIS, pues tiene que ser dirigido a un profesional de la salud porque yo no voy a entender en la parte médica como tal todo el proceso, los riesgos que el profesional de la salud por la propia experiencia y preparación ya entiende y debe de apegarse a lo que está indicado en el registro y obviamente con la experiencia de la práctica médica que eso conlleva. También hay publicidad dirigida a público en general, que solo se efectuará sobre medicamentos de libre venta, remedios herbolarios, y deberá incluirse en ella forma visual, auditiva o ambas según sea el medio de que se trate. Debe de estar siempre con el texto consulte a su médico, así como otras leyendas de advertencia que determine la Secretaría de Salud. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son estos trámites de publicidad? ¿Cuál es esta autorización sanitaria que nos va a dar la Comisión de Autorización Sanitaria, el área de Comisión de Autorización Sanitaria, para lo que es, yo quiero, ya tengo mi registro, ya estoy comercializando, ya tengo mi laboratorio, ya tengo mi establecimiento, ya estoy dando consulta, pero ¿qué crees? Ahora tengo esa necesidad de expresarlo ante la sociedad, ¿no? O ante la público en general o ante el gremio médico. Hay dos tipos de trámites de publicidad, uno de ellos es el permiso de publicidad y otro de ellos el aviso de publicidad. El permiso de publicidad está específico para lo que es una persona moral, es decir, una, una, una empresa como tal. El aviso de publicidad para una persona física, es decir, el profesional de la salud. El permiso sí lleva un pago de impuestos
y el aviso de publicidad no lleva pago de impuestos. ¿Cómo se traduce esto? Si yo soy un médico, el cual mi consultorio yo lo di de alta como persona física, la publicidad la puedo tener, la autorización que yo requiero para que yo pueda expresar la publicidad, yo como profesional de la salud, como médico, es un aviso de publicidad. Yo soy el encargado de COFEPRIS y te solicita que contengas un permiso de publicidad. Es decir, para ese permiso de publicidad ya son lineamientos más específicos, hay que tener todo en orden respecto a los requerimientos que nos vaya a solicitar la autoridad para este caso y obviamente el pago de derechos correspondiente. ¿Ok? El artículo 86 de la ley nos dice que los profesionales que ejerzan su profesión de manejar individual requieren solicitar un trámite de un aviso de publicidad. Si han visto comerciales, normalmente, por ejemplo, un producto como tal, está la empresa de fondo y todo, pero el que da el mensaje es un médico e inclusive pueden ver cédula profesional, permiso de, más bien aviso tal, autorización tal. Esto es porque el médico es el encargado de dar ese mensaje y es el que está facultado para poder darlo. No lo está dando alguien más, no lo está dando la EDK, no lo está dando el ayudante, no lo está dando, lo está dando el profesional de la salud. Entonces hay muchas estrategias en términos de publicidad que ya dependiendo específicamente de lo que se requiera, pues se pueden notar y asentar para lo que mejor le convenga en este caso, si lo quieres manejar como un aviso, si lo que quieres es un permiso. Y el punto es también importante entender por qué debemos tener esa autorización publicitaria. La siguiente. ¿Qué consideraciones debemos de tener para el manejo de lo que es la publicidad? Es importante no presentar al producto como una solución definitiva al tratamiento preventivo, curativo o rehabilitatorio de una determinada enfermedad. Es decir, los mensajes que demos en temas publicitarios, pues no es como lo que anuncian muchas veces en los tianguis, ¿no? Un ejemplo se me ocurre así vagamente, que te gritan ahí que esta pomada o este producto te cura todo, ¿no? El cáncer, la diabetes, todo. Hay que ser muy cuidadosos en temas de publicidad, como no promover tampoco su consumo a través de sorteos, rifas, concursos, coleccionables u otros eventos en los que intervenga el azar. Eso está prohibido. Eso está legalmente asentado. No promover su consumo ofreciendo a cambio cualquier otro producto o servicio. No alterar la información autorizada sobre su posología o dosis. Es decir, yo tengo que respetar qué cosa, lo que vimos en el registro sanitario, lo que está autorizado, tiene que dirigirse el mensaje sin alterar esa parte. No hacer declaraciones o testimoniales que puedan confundir al público o no estén debidamente sustentados. Si notan este punto, pues es uno de los de que mayor controversia tienen actualmente, porque vemos mucha información de productos donde hay testimoniales que el mensaje tal cual de las personas pues es casi casi que es la última maravilla, sin dejar de lado que pues obviamente requieres un, un tratamiento puntual y específico para cada uno de estos, ¿no? No emplear técnicas de caricaturización que puedan confundir e inducir a los menores de edad al consumo de los productos. Todas estas consideraciones son importantes y también debemos entender el por qué esta parte de publicidad es importante, el mensaje que queremos dar. No es solamente vender por vender, hay ciertos lineamientos que nos tenemos que alinear, hay que revisar esos mensajes, hay que alinearlos a lo que nos dice la autoridad eh, y para no tener ningún tipo de problemas. La siguiente. Es decir, que toda esa revisión del mensaje publicitario debe de ser congruente, debe ser orientadora y educativa, clara al público al que va dirigido, ya sea al profesional de la salud o al público en general, características reales reconocidas por la autoridad en idioma español,
y comprobar pues todas las informaciones, es decir, los argumentos técnicos científicos de cada producto que estemos dando, el mensaje. La siguiente. ¿Qué pasa si yo tengo un incumplimiento? Si yo tengo mi establecimiento, tengo mis productos, comercializo, ejerzo mi profesión como médico, como profesional de la salud, estoy sujeto todo el tiempo a vigilancia sanitaria, que es cuando la autoridad sanitaria detecta alguna publicidad que no reúna los requisitos exigidos por esta ley y elabora un informe detallado, no solamente de publicidad, también puede ser de tu establecimiento, puede ser de tus procesos que tienes declarados en tu clínica, de tus procesos que tienes declarados en tu almacén, de cómo es tu red de distribución, cómo es tu proceso de almacenamiento, cómo es tu proceso de producción y cómo es tu proceso de importación o exportación en dado caso que aplique. Todo esto pues nos va a dar lo que la autoridad nos puede ejercer una advertencia, una suspensión y multas. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son las irregularidades de la publicidad? Las sanciones, pues, por una falta de un permiso o un aviso de publicidad, pues son sanciones hasta 16,000 días de salario mínimo. En materia de servicios de salud, quienes ejerzan las actividades profesionales, técnicas, auxiliares y las especialidades deberán expresar en la publicidad la institución educativa que les expidió el título, el diploma o certificado correspondiente y, en su caso, el número de cédula profesional, lo que les comentaba anteriormente. Si ven, inclusive en la radio o en la televisión, por lo general vienen, cuando cumplen, viene lo que es la cédula profesional del profesional de la salud que está emitiendo ese mensaje o el que dio su consentimiento para que ese mensaje se difundiera. De igual manera, en caso de incumplimiento de esto, son multas de hasta 16,000 días de salario mínimo. La siguiente. Aquí tenemos un ejemplo de lo que son de lo que puede pasar con Cofepris en caso de incumplimiento específicamente publicitario por no haber entendido que yo debo de tener esa regulación pues al pie de la letra. Debo de entender qué es lo que me compete. Esta es una orden de suspensión. Si ven en la parte izquierda, dice un anuncio difundido en el medio electrónico de Internet, página web tal, detectada a tales horas en las oficinas de la Comisión Federal de Riesgos Sanitarios. Con fundamento en los artículos tal, se le previene para que en el término de 3 días hábiles, contados a partir de la notificación presente oficio, informe sobre el cumplimiento de la orden de suspensión en la publicidad, debido a acompañar a su escrito, copia certificada y copia simple para su cotejo de los documentos que acrediten su personalidad. En dado caso de no dar cumplimiento a la suspensión, será la multa de 16,000 veces el salario mínimo. Es decir, aquí nos están diciendo, baja tu publicidad, si no me cumples, es una orden de suspensión inmediata. ¿Ok? La siguiente. En este caso, dice que por haberse comprobado mediante el informe de tal, la COFEPRIS resuelve que se ha generado una multa de 43,440 pesos, equivalentes a 500 veces el valor inicial, medida de actualidad vigente del territorio nacional, bla, 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 por no haber cumplido ante la autoridad un tema simple de publicidad. Se puede salir de control en términos de multas de Cofepris por no cumplir lo que es un permiso o un aviso publicitario. Cabe señalar que Cofepris tiene acuerdos con Facebook, con Instagram, con Twitter, con las redes sociales y hay vigilancia sanitaria todo el tiempo en estas redes sociales y páginas web. En revistas también que tengan mensajes publicitarios, puede también llegar a injerencia de Cofepris. Es importante también entender que los que emiten ese mensaje, las plataformas, las revistas e inclusive establecimientos, tienen también cierta responsabilidad. En el caso del lado derecho, tenemos una multa precisamente por no haber atendido lo que es la norma de de etiquetado y en este caso de publicitaria de 344,166. O sea, puede ser un verdadero problema el no estar atendiendo temas de publicidad
que pueden ser algo muy sencillo, que se pueden ajustar y pues se puede salir de control. La siguiente. Para terminar esta parte, y hay una frase que me encanta de Julio Frenk que dice, hay cambios que ocurren de manera gradual, a veces perdemos de vista su trascendencia, pero cuando hacemos una mirada retrospectiva nos percatamos que son verdaderas revoluciones, que transformamos de manera radical algún aspecto de la vida humana. Ese es el caso del tema de la salud, el cual es verdaderamente importante que se tome con la seriedad necesaria para poder seguir entendiendo, comprendiendo y seguir apoyando en este caso de nuestra parte, de los que nos dedicamos a esto, pues seguir compartiendo y difundiendo toda esta información, pues para beneficio del público en general, de la sociedad y de los que estamos manejando insumos para la salud y pues no estamos comercializando cualquier otro producto que no pueda afectar. La siguiente. Y creo que sería todo. Creo que ya es todo. Pues muchísimas gracias, Adolfo. La verdad es que creo que mencionaste demasiados puntos importantes. Eh, Aquí ya nos están llegando preguntas, pero justo uno que a mí me gustaría subrayar es esta cuestión que mencionaste prácticamente al final de la vigilancia de las autoridades que ejercen sobre las redes sociales, ¿no? Porque es un tema bastante desconocido en general. A veces publicamos como si nadie nos estuviera viendo, pero pues estos acuerdos gubernamentales con redes sociales creo que son de mucho interés para el sector que nosotros manejamos aquí. Y a ver, nos están preguntando de este lado, en la práctica, ¿qué tan diferentes son los tiempos de respuesta de Cofepris entre aviso y permiso? Ok, por lo general el aviso de publicidad es de manera inmediata. El permiso sí requiere un poquito más de tiempo. Actualmente con la digitalización de Cofepris hay muchísimo beneficio en cuestión de los tiempos. Se está optimizando, inclusive las últimas semanas ha habido muchas actualizaciones en cuestión de términos, sobre todo de términos de tiempo de las autorizaciones. Ha ido mejorando muchísimo, pero sí, el aviso como tal, como es el aviso de funcionamiento, como es el aviso de publicidad, como es el aviso en general, ese es de manera inmediata. El permiso sí requiere un poquito más de tiempo. Ok, súper. Por acá me mandan una y es que es frecuente que nosotros en el campo que manejamos, medicina estética, dermatología, cirugía plástica, lo hemos visto que hay muchos sorteos a través de redes sociales, que es como lo que decías, o muchos descuentos dependiendo de ciertas temporalidades. ¿Existe algún tipo de alternativa legal y responsables al sorteo como estrategia de atracción de pacientes o esto es totalmente restringido o prohibido? Sí se podría realizar una estrategia como tal, sobre todo viendo quién está dando el mensaje. Es bien importante, sobre todo en el gremio dermocosmético, quién está dando el mensaje. Eh, si bien la ley, como vimos en una diapositiva, todas las restricciones de que no debe de ser en sorteo, no debe de hacer esto, hay que buscar estrategias puntuales con profesionales de la salud específicos, inclusive de alta especialidad, por ejemplo, un dermatólogo con especialidad en cirugía o en etcétera, que tenga todas las acreditaciones y entonces ya la estrategia y ahí el punto como tal es identificar esos puntos a donde queremos llegar para que no caigamos en ningún incumplimiento. Si hay formas de, de protegernos lo más que se pueda y que no caigamos en ese incumplimiento, pero lo importante es quién da el mensaje. En este caso, por ejemplo, no lo va a dar Odela, lo va a dar un profesional de la salud, lo va a dar un médico especialista, lo va a dar un dermatólogo especialista. En ese caso, podemos ya atender puntualmente cómo sería esa estrategia para la publicidad. Ok, perfecto. Y por acá me llega una pregunta que creo que a todos nos serviría bastante. ¿Cuáles serían a lo mejor tus 5 pasos o tus 3 pasos para verificar la autenticidad de un dispositivo médico? Recuerda que como platicamos, nosotros utilizamos mucho inyectables y también productos dermocosméticos. ¿Cuáles serían esos pasos que los mencionaste, pero concretamente cuáles serían?
El primer paso es, eh, como mencionamos en la parte de procesos, lo que es el proceso de regulación como tal. Por ejemplo, tú como empresa, el primer paso que debes de tener es auditar a tus proveedores. En este caso, tus proveedores, tu establecimiento, con el sistema calidad, de gestión de calidad que manejes, debe de tener esa parte de auditoría de proveedores para que tú verifiques que quien te venda, tus distribuidores, estén cumpliendo, primero que nada, que sea un establecimiento debidamente autorizado por COFEPRIS, que los productos que tengan, si aplica registro sanitario, cumplan, si no aplica registro sanitario, que tengan de, el expediente técnico, los certificados de calidad que avalen el producto como tal, en dado caso de que no sea un dispositivo. Para el tema de los cosméticos, de igual manera, que tengan esa autorización ante COFEPRIS, el aviso de productos en este caso, ahí ya no son insumos, ahí ya son productos. Primero que nada, va a depender mucho de tu sistema de gestión. Otro, pues la parte del entendimiento y capacitación también de tu personal y de tu fuerza de compras y de ventas, porque muchas veces es la misma área, sobre todo para tener que ellos mismos tengan ese entendimiento. Lo que pasa, muchas veces un distribuidor me vende más barato que otro, pero no me puede entregar el certificado de análisis, no me puede dar el registro sanitario, entonces también ahí es un, un problema ya económico, sobre todo en ese aspecto, porque dices, pues me la voy a jugar porque no tengo ahorita el capital para comprarle uno debidamente establecido, pero yo sé que está bien, aunque no esté registrado o aunque haya entrado de diferente manera o aunque el distribuidor no esté concretamente dado de alta, ¿no? Entonces, ese sería yo creo que lo principal, a manera, por ejemplo, en este caso poniendo de ejemplo Adela, ¿no? Ok, perfectísimo. Bueno, creo que habrá muchísimas más preguntas, pero los invitamos a redirigirlas a @sanitamx y @va por la ciencia, donde pueden consultar al maestro en ciencias Adolfo Pérez Muñoz. Recuerden que él tiene servicio de consultoría también. Y queremos agradecerte mucho, Adolfo, por este webinar. Ojalá te tengamos Con pronto de todo vuelta. gusto. Estamos súper seguros de que esto va a levantar mucho interés y que aunque parece ser un tema administrativo como todos estos de regulación, impacta directamente en nuestra práctica diaria y en la confianza que transmitimos a nuestros pacientes. Y pues de este lado, recordemos que el correcto etiquetado de insumos y el cumplimiento de las consideraciones legales en publicidad no solamente nos evitan sanciones, sino que refuerzan la ética y la seguridad en el ejercicio de la medicina estética y de las especialidades afines. Entonces, los invitamos a tener siempre esta comunicación clara, veraz y responsable con los pacientes y a revisar constantemente las actualizaciones regulatorias que aplican con los productos y Sí, servicios. y Y sobre todo bueno, también que tengan esa confianza con su profesional de la salud de preguntar. Muchas veces vas a que te hagan un procedimiento y no preguntas absolutamente nada, no sabes qué marca o de un filler o de o de toxina botulínica te están poniendo, exacto. simplemente vas, te la colocan, no sabes si ese producto llegó, en qué condiciones llegó, cómo está almacenado, o sea, sí hay que ser en este caso preguntón con tu profesional de la salud. Claro. Esa es una de las mayores recomendaciones. Pregunten Exacto. qué producto es, qué se Enseñarle a van a los poner. pacientes a preguntar, ¿no? Exactamente, exactamente. Que les enseñen el vial que les van a entender. Ah, ok, yo sé que debe de tener ciertas cosas. A lo mejor no me acuerdo de todo, pero que haya esa transparencia y esa apertura también profesional de la salud con el paciente, porque eso es lo que muchas veces cuesta trabajo. A veces inclusive es un tema cultural de que no le puedes preguntar nada al médico porque tú no sabes, ¿no? Entonces, Claro. esos mitos, esos hitos hay que irlos quitando y hay que tener esa apertura, perdón, y más ahora que hay pues tanta información y también mucha desinformación en redes sociales sobre todo, ¿no? Entonces es importante esa apertura con el médico. Bueno, pues muchísimas gracias, Adolfo. Gracias a todos los que se conectaron. Recuerden que seguiremos teniendo webinars sobre regulación. No olviden que la próxima semana tenemos una cita más. Esta vez nos migramos otra vez a los dispositivos médicos y a la nueva era de delivery de drogas. Entonces,
No se lo pierdan, 8 p.m. hora Ciudad de México, 9 p.m. hora Colombia. Y por supuesto, no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, @Odela Oficial, donde podrán encontrar este webinar y los pasados y los siguientes. Muchas gracias y buena noche. Muchas gracias, Adolfo. Muchas gracias, que estés muy bien y con todo gusto aquí estamos para cualquier duda que se les ofrezca.